noches a todos, perdonen las demoras y además de que desde todo hoy nos toca terminar antesito de las 8, de las 7:40 porque tenemos vigilia, tiempo de oración. Entonces, ¿saben qué? Vamos de una vez al grano. Sin pregunta boba de introducción y vamos a saludar. Buenas noches, Susana. Buenas noches, Edward. Buenas noches, Joana. ¿Qué pasó con Michael? ¿Se fue? ¿Qué le disgustó a Michael? Muy buenas noches a todos. Disculpen las demoras, problemas técnicos. Somos humanos sometidos a las máquinas. Estamos siguiendo en nuestro estudio del libro de los Hechos, aprendiendo a ser iglesia, aquí con los apóstoles, y hoy vamos a continuar la lectura del capítulo 5. Habíamos quedado en versículo. Vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 33. Vamos a leer, ya la semana anterior comenzamos en esta lectura, hicimos algunas reflexiones. Por favor, ¿quién Eduardo nos hace los honores? Eduardo, piérdate. ¿Sí, buenas? Hola, hola, qué pena, no había escuchado bien. Estábamos hablando que resulta que se llevaron esta gente, los saduceos se habían llevado a Pedro y a Juan a la cárcel y entonces... Eso es lo que te dije, ¿no, loco? Oiga, ponga atención, está enamorado, le vamos a dedicar el meme de Buscando a Jesucristo de hoy. No escuché bien, ¿cuál era la pregunta? Qué pena, Eri. No era la pregunta, es que por favor leas Hechos Que 5. lea. Perdón, ya, qué pena, qué pena. Ah. Entonces, entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esta es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo dicho esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusieron en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no los mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Gracias, Edward. Bueno, le voy a pedir a Johis que haga una oración para que deje de bostezar. Perdón, le eché al agua.
Esas son las hermanas, ¿no? Sí, terrible. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos has permitido reunirnos en tu nombre, Señor, para conocer más de tu voluntad, para conocer más el propósito que tú tienes en la vida de cada uno de nosotros. Señor, te pedimos por nuestra guía, que es Adriana, para que le des todo el conocimiento y nos lo pueda dar a conocer, Padre, que seas tú obrando en ella, que sea el Espíritu Santo hablando a través de ella y que podamos nosotros entender y colocar todas tus enseñanzas por obra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ojalá yo no sea su guía, Yogis, porque o sea, se van a echar una perdida, hermana, ni les cuento. Que nuestra guía sea el Señor. Buenas noches otra vez, Susana, Edward, Yogis, Michael, Emma, Paola y ¿quién? Martica Mera. Prende la cámara, Martica. Michael, prenda la cámara. Este es bonitico y todo, prenda. Ya Emma nos dijo que no puede sino escuchar hoy, que pesar. Ella sigue en la octavita del cumpleaños y nosotros seguimos aquí en la octavita de volvieron a coger a los apóstoles. Y Eduard quería contarnos lo que él recuerda de la semana pasada. Eduard, cuéntanos, ahora sí. Sí, que resulta que cogieron a los apóstoles y los echaron en la cárcel, pero resulta que un ángel en la noche les abrió las puertas y les dio la orden de que fueran y siguieran predicando allá en el templo. Y entonces resulta que nadie se dio cuenta. Muy en la mañana, pues ellos estaban predicando en el templo y cuando van los alguaciles a mirar allá en la cárcel, porque los del sumo sacerdote, bueno, vayan, tráiganlos. Y cuando fueron, pues estaba todo cerrado, los guardias ahí, pero no estaban los presos. Y entonces resulta que llega uno y le dice, no, estos hombres que ustedes están buscando están allá predicando en el templo. Y entonces, bueno, eso más o menos fue lo que pasó, lo que estaba pasando. Ok, gracias, Ed. Yo no sé si alguien quiere comentar algo más. ¿Alguien? ¿Nadie? Como nada más tenemos hoy 50 minutos, nos toca correr. Yogis, ¿tú querías decir algo? Eh, sí, que bueno, los apóstoles estaban ahí, salieron y se fueron, eh, o sea, ¿cómo se dice? En grupo, se fueron a seguir predicando al mismo lugar de donde los habían sacado y los habían metido presos y volvieron al mismo lugar. Tercos los manes. La semana pasada nosotros estuvimos conversando acerca de la actitud de los apóstoles, la de los alguaciles, la de los saduceos, además los ancianos, el concilio, toda la gente que estaba ahí. Y estábamos analizando dónde estamos nosotros hoy como iglesia, cada uno de nosotros como esos miembros vivos del cuerpo vivo, de un Dios vivo, que es la iglesia. Entonces, una persona me comentaba después, me escribió y me dijo, oye, no entendí, me pareció un poco loco las conclusiones al final, como que cada quien concluyó lo que se le dio la gana. Entonces, ¿cómo funciona esto? Y yo le explicaba, y se los comparto a todos, nosotros tenemos una metodología, casi todos hemos aprendido en la misma congregación, una metodología donde se busca algo que se llama el propósito del Espíritu Santo. Entonces, se parte del principio que en cada porción, en cada palabra que nosotros analizamos, vemos en la Biblia, hay un propósito, que Dios dejó esa palabra con un propósito y que cada porción además nos muestra un atributo de Dios. Pese a lo plausible que es esta metodología, yo no le quito ningún mérito, me parece que es muy buena. Sin embargo, en mi experiencia yo he visto que, no sé, como que la escritura no siempre nos habla igual.
tal vez dependiendo de la... Yo sé que puede haber una generalidad en cuanto al propósito, pero cada uno de nosotros, sobre todo en este espacio donde estamos aprendiendo a ser iglesia, cada uno de nosotros recibe algo diferente, recibe algún llamado, alguna sacudida diferente, como pasó la semana, el viernes hace 8 días, en que cada uno de nosotros la palabra le habló de una manera muy particular, porque cada uno de nosotros está haciendo algo bien y algo mal, y la palabra nos habla de maneras particulares. Entonces, yo los invito a que en este espacio nosotros compartamos lo que nos habla de manera particular. Sé que hay un propósito general, pero en lo particular es donde nosotros nos vamos a confrontar. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Les parece bien? ¿Todo bien? ¿Listo? Gracias, gracias muchachos, gracias. Gracias por el apoyo, gracias. Michael tampoco puede prender la cámara porque está trabajando. Ok, entonces, ya sabemos lo que le pasó a los discípulos, a Pedro y a los otros apóstoles. Los metieron presos, como nos contaba Edward, los sacaron de la cárcel. Susana marcaba la semana pasada algo genial. No es vayan y prediquen, es vayan y puestos en pie, prediquen. No es escondiditos allí para que nadie los vea. Traten de pasar desapercibidos. Aquí no había nada desapercibido. Sergio nos marcaba otro punto importante. Resulta que lo que está pasando cuando el ángel le abre la puerta a los apóstoles, ellos salen. ¿Dónde estaban los guardias? Si los guardias estaban allí, ¿por qué no vieron nada? Entonces, cada detalle aquí está siendo muy interesante. Y los sacerdotes confrontan otra vez a los que se le dijo que no predicaran ese nombre. Siguen de necios y lo hacen. Hoy vamos a ver cuál fue la respuesta de los apóstoles. Entonces yo le voy a pedir el favor, no sé, a Martica, puede ser a Martica. Martica tiene cara de que quiere leer y de que tiene una traducción que no es Reina Valera. Martica, porfis, ¿quieres leer versículo 28 al... Bueno, sí, leamos primero el 28 y el 29. Ok, nueva traducción viviente. Gracias. Dice, ¿acaso no les dijimos que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre? Les reclamó. En lugar de eso, ustedes han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Gracias, Marta. ¿Algo que te parezca importante destacar aquí? Bueno, me parece muy, no sé cómo llamar, muy chistoso, muy caso, que ellos están regañando como los chinos chiquitos, no, no, oiga, no les dijimos que no hablaran más en ese nombre, como que ustedes son desobedientes, oiga. Y al contrario, han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él. Y aparte de eso les dicen, oiga, y ustedes aparte de todo quieren hacernos responsables. O sea, para ellos todavía no era responsabilidad la muerte de Jesús. En cuanto a los del otro bando, digamos. Y los apóstoles y Pedro me gusta mucho aquí porque dice, pues es que nosotros tenemos que obedecer a Dios antes de que cualquier otra autoridad humana. En Reina Valera dice, es necesario ver a Dios antes que a los hombres. Entonces, ese es un versículo que siempre estoy recordando, pero a veces uno lo pone a su acomodo, lo interpreta a su acomodo, pero en esta parte está como, o sea, en esta porción, en esto que leímos, está como muy claro a qué se refiere, creo. Ok, gracias, Martica. A mí me gusta mucho eso que acaba de marcar Marta. Aquí hay dos bandos. Están por un lado los sacerdotes, los saduceos regañando. ¿Se les dijo o no se les dijo?
¿Y qué están diciendo ellos? Pues primero hay que obedecer a Dios que a los hombres. ¿Alguien quisiera marcar algo más en este punto? ¿Sí, buenas? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿No? Ok. Dale, Edward, anímate. Pues a mí, yo me quedé pensando como dicen estos en ese hombre, o sea, como de esa manera, como tan, me parece peyorativa dirigiéndose hacia el Señor y viendo las señales, viendo todo eso, y ay, no les mandamos a que no predicaran allá en ese nombre, como en ese, en el, sí, en esa persona, o sea, de una manera como fea, o sea, lo tercos y lo duros de corazón que eran estos personajes. Ok, Michael, estamos en Hechos 5, versículo, en este momento, estamos en el 28 y 29. Estamos viendo, sí, como marca Edward, después de todo lo que han visto estos personajes. No solamente de Jesús, ahora también de los discípulos que están hablando en nombre de Jesús. Y aún así, qué forma tan despectiva. Nos están queriendo echar la culpa de la sangre de ese hombre. Y qué descaro. Cuando recordemos que ellos hicieron una reunión con los sumos sacerdotes, los fariseos, los maestros de la ley, los ancianos, todo el mundo estaba allí para conspirar en contra de Jesús. Incluso buscaron testigos falsos y todavía están diciendo, ¿fui yo? ¿Yo? Oiga, no se ha descarado en la vida. Y lo que marca Martica, ellos le dicen, no, pues hay que obedecer primero a Dios que a los hombres. Ok, versículo 30, ¿quién quiere leerlo? Dale, Yojis. Es que no, Susan, de qué pena, no, le andaste tarde la mano. No, cerraste la cámara, ibas a abrir el micrófono pero hiciste todo lo contrario, Joana. No, no, es que para leer me toca desde el celular. Okay. Listo. Versículo 29. No, 30. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos. Después de ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Luego Dios lo puso en el lugar Pero de honor. espérate. Del versículo 30. ¿Hay algo que te parezca importante destacar aquí? Que están, o sea, están reconociendo que el Dios del pasado fue el que levantó a Jesús. Ok. Bueno, el Dios de los antepasados, como lo dirá en otras partes, el Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Fue ese, no cualquier Dios, no fue Diosito. Gracias, Johis. ¿Alguien quiere marcar algo más aquí? Dice Michael TLA, ustedes mataron a Jesús en una cruz, pero el Dios a quien adoraron nuestros antepasados lo resucitó. Buena esa, Michael, gracias. Michael, ¿algo que te parezca importante destacar? Pueden escribir, Mike, Emma, cualquier cosa. ¿Alguien quiere opinar algo más de este versículo? Ed. Eh, Ellos están diciendo que no, les están diciendo, "Ay, ahora ustedes nos están acá echando la culpa de esos", y los apóstoles le están diciendo, si fueron ustedes, o sea, si fueron ustedes culpables, de que ustedes fueron los que lo mataron, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Oh. Es lo que están diciendo. Ok, se están haciendo los bobos y después, ¿no? Pero fui yo. Culpables. Sí, hágase, que lo colgaron de un madero. ¿Qué iba a decir Susana? Yo, ahorita te doy la palabra. Susanita, luego Marta. Exactamente lo mismo que dijo Eduardo. Bueno, está bueno, está bueno. ¿Y Martica qué iba a decir? Exactamente. Mentiras. Sean serios.
me llama la atención, o sea, es que yo me pongo como en ese punto. Me llama mucho la atención la respuesta, pues claro, viene desde el 29, ¿no? Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que, o sea, me parece como una respuesta tan sabia, una respuesta como que no, porque uno podía, ellos podrían haberse trenzado en otras situaciones, ¿no? Pero es puntual la manera en que él está contestando. Pedro, el Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos, o sea, les está dando una enseñanza, les está diciendo las cosas como son. Después, o sea, primero les dice, Dios lo levantó después de que ustedes lo mataron. Fíjense que ni siquiera los está acusando, no los acusa, ustedes lo mataron, ya se los digo antecitos, ¿no? Ustedes lo mataron. Pero ahora le está poniendo es como énfasis, lo veo yo, no sé, como a esa parte que dice, pero es que quien lo levantó fue el Dios de nuestros antepasados. Jesús, después de que ustedes lo mataron, pero fue levantado, no se quedó muerto. Entonces me parece que es una respuesta como muy sabia para ellos que su corazón, yo estaba leyendo bien toda la porción a ver qué era, y al comienzo dice que los celos de ellos eran los que los tenían así como contra Pedro y contra ellos. Entonces, esa respuesta me parece muy sabia, o sea, como muy oportuna. Eso. Ok, gracias Martica y gracias por recordarnos algo, porque ellos están haciendo todo este show por celos. Todo fue por celos, porque los apóstoles estaban haciendo tantas señales que estos manes estaban muertos de celos. Parecían la gemela malvada de una novela mexicana. Michael dice envidia. Sí, entonces ahí estaban muertos de envidia y están haciendo todo esto por celos, por envidia. Jovis, que iba a decir y luego, Edward, ¿te arrepentiste o qué? Jovis. Pues es que o sea, fue muy sabio, como dice Martica, porque les recuerdan, les trae a colación que el mismo Dios a los que ellos honran, les guardan toda la ley y todo al pie de la letra, fue el mismo que lo levantó de los muertos. O sea, lo resucitó y como que eso los desconcerta, creo yo. Claro, claro que sí, Joana, yo estoy de acuerdo contigo, es el mismo Dios que ustedes honran. Y además lo levantó. Y además ustedes lo mataron como a un maldito. Porque les dice, ustedes lo mataron colgándolo en un madero, ¿no? O sea, no fue de cualquier manera. Fue colgándolo de un madero. China, Paola y Luisa Fernanda y Vicky, estamos en Hechos 5, estamos en el versículo 29-30. Ed, cuéntanos. A mí me parece curioso el carácter de estos personajes, de los apóstoles, porque se le están parando en la raya, o sea, bueno, hablándolo popularmente, o sea, se le están enfrentando a estos manes que tienen autoridad, o sea, ellos hicieron que mataran al Señor Jesús. O sea, es como, por ejemplo, uno ir a decirle a Uribe que es un asesino. O sea, fue madre, si uno va y se le para a Uribe, no es que usted mató, hizo estas masacres, pues pucha, pues no sé, a mí me daría miedo ir a decirle eso a Uribe porque fácilmente lo puede a uno desaparecer, ¿sí? Pero estos le están diciendo, ustedes son culpables. Y entonces me parece también curioso, uno trataría de suavizar la cosa. Bueno, así es como yo más o menos lo entiendo. No, 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 pues sí, ustedes cometieron ahí el error, pero tranquilo. Y uno trata como de, pues para no ganarse el lío ahí, pero ellos no tienen pelos en la lengua y le están diciendo con esa firmeza, ese carácter a a estos personajes. Eso me llama mucho la atención. Ok, ese punto también es importante porque además ya antes, esa no es la primera vez que los apóstoles tienen una confrontación con los religiosos. Recordemos que ante la sanidad del cojo hubo problemas, esa fue la primera vez que le dijeron, no vuelvan a hablar en el nombre de Jesús. Y aquí están ellos, pero bien plantados,
que los mismos, recordemos, estos no son unos apóstoles nuevos, estos son los mismos cobardes que salieron corriendo cuando apresaron a Jesús antes de crucificarlo. Estos son los mismos, Pedro es el mismo Pedro, no es otro Pedro, no es Pedro Antonio ni Pedro Miguel, no, es el mismo Simón Pedro que negó a Jesús 3 veces del miedo. Y aquí se le está enfrentando a la autoridad religiosa, a la autoridad de Israel. Y además les están diciendo en su cara, ustedes lo mataron. Pero una vez más, no es como una acusación. O sea, la idea no es acusarlo. Vamos a ver cuál será el objetivo de Pedro y de los apóstoles con este discurso. ¿Qué dice el versículo 31? Porque lo que marcaban Matica y Joana. ¿Quién levantó? Primero, que Jesús fue levantado de los muertos. O sea, ubicaína para todos, por favor. Jesús no se quedó muerto, fue levantado de los muertos. Y quien lo levantó, ¿saben quién fue? Su Dios, el Dios a quienes ustedes dicen que adoran, dicen que honran. Ese Dios lo levantó de los muertos. Y aquí va. Vamos a ver qué más dice Susanita. Ay, Susanita, no se nos duerma. No. Aquí en mi casa estos dos niños están que pelean de lo rico, entonces estoy regañándolos. A ver. Pero lee, Susanita. 31. ¿En qué versículo? 31, bueno, ya voy. Debe ponerle cuidado a ese par de vales y con... Ay, Dios mío, Señor, se fueron dizque a bailar tango y llegaron peleando los dos. Ay, Dios mío. Dios, espérate. Dios lo ha levantado y lo ha puesto a su derecha y lo ha hecho guía y salvador para que la nación de Israel se vuelva a Dios y reciba el perdón de sus pecados. Ok, algo importante que te parezca que valga la pena discutir, conversar, analizar. Bueno, pues aquí me llama la atención que Dios lo ha levantado y lo ha puesto a su derecha y lo ha hecho guía y salvador. Ok. Entonces, pues eso me parece muy importante. Ok, gracias Su. Gracias. ¿Qué dice Marta? Bueno, sigue aquí Pedro diciendo, sigue como dando una enseñanza, o sea, él sí, no sé si o algo, pero yo lo noto que es como una enseñanza porque le sigue diciendo, como mostrándoles, oiga, ustedes lo colgaban en una cruz, luego Dios lo puso en el lugar de honor, a la derecha, como príncipe y salvador, y ellos ya sabían que venía un Mesías, un salvador, ya estaba. Ajá. Ujú. Pero y a mí también me llama la atención la segunda parte, que pues por esta nueva traducción viviente que dice, el propósito, lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Y ellos son esa parte, es parte de ese pueblo de Israel. Entonces diciendo, oiga, esto todo lo hizo es para que ustedes se arrepientan, para que ustedes sean perdonados. Yo lo veo así. Es como el discurso como los discursos que hacía el Señor, que el Señor no era por destruir a nadie, el Señor era porque quería que las personas llegaran a la salvación. Lo noto así. Gracias por marcar eso, Martica, porque a mí me parece que es demasiado importante que nosotros entendamos ese punto. El objetivo no es destruir al otro ni ganarle con argumentos, porque aquí está diciendo, está dando una enseñanza. Además que a mí me mata esto de que Pedro no pierde un ratico de tele cancha a ese man y es que va a darle una enseñanza. Pedro está diciéndoles quién es Jesús, o sea, príncipe y salvador. Pero no es para que ustedes lo querían matar y no pudieron, sino para que se arrepientan.
es lo que está buscando Pedro en este discurso? ¿Fregarles la vida, ganarles la partida? Abren los micrófonos y hablen. Porque miren que yo soy como Robespierre, yo me encadeno y tal vez martes. No, no, realmente yo lo que veo es que no, él no está haciendo eso y me llama mucho la atención porque pues yo tiendo mucho a eso. Entonces, o sea, ¿A qué tienes tú, como Martica? usted no sabe nada, yo sí sé, entonces, uy, qué tapa. Sí, o sea, el propósito no es que la gente no se pierda, el propósito es como hemos, bueno, antes ya he mejorado un poquito, la verdad sea dicha, pero sí, sí era como esa cuestión de A ganar con voy a mostrar todo argumentos lo que yo bíblicos. sé, o sea, como yo digo, como los pavos, ¿no? Despliego toda esa, ¿no? Toda esa hermosura de la cola del pavo, toda mi sabiduría y toda esa vaina, pero no, el propósito no es ese. Entonces, uy, eso bien duro. Y gracias, Martica. Venga, le enseño. ¿Qué iba a decir Jovis? Que le hable encima a Martica, carajo. Está buena para locutora de radio, esa que le habla encima a las canciones. Pero habla, Joana. No, que sí, a eso le sucede a uno. Uno a veces se cree como muy sabio y empieza con versículos bíblicos y con cosas, argumentar ni siquiera lo que es tan esencial, simplemente que decirle, crea en Jesús, Jesús te perdonó y ya, pero no, uno saca su conocimiento y bueno, Sí, lo que está, gracias, Jovis. Michael nos estaba escribiendo aquí en el chat que lo que ellos están buscando es que crean en Jesús. Ya, eso es todo. Ese es el objetivo de Pedro. Ed, ¿tú querías decir algo? Sí, me parece claro. Obviamente el objetivo de ellos es que crean en Jesús, pero a mí me llama la atención que hay algo importante para que ellos puedan creer en Jesús y es el arrepentimiento. Entonces es clave, por eso ellos les están diciendo, vea, lo que ustedes hicieron no está mal, o sea, ellos no están diciéndole, él te perdonó y ya, sí, o sea, como que el arrepentimiento es un paso clave para que ellos puedan ver a Jesús, porque es que el arrepentimiento es reconocer que estoy mal y que necesito un cambio, que necesito una medicina, ¿sí? Entonces, por eso, ese es el propósito de la ley. Entonces, precisamente en Romanos 3, que dice que el propósito de la ley es para que nosotros reconozcamos nuestra condición de pecado. Sí, eso es lo que están haciendo ellos, no es con el ánimo de acusar y de decir, ay, ustedes son malos y lo buenos que somos nosotros, no, sino que es necesario para que ellos puedan ir a Jesús. Si uno no se arrepiente, si uno piensa que uno no ha fallado, pues ¿para qué necesita Jesús? Entonces es muy clave, es bien importante la ley, ¿no? Lo que usted está haciendo está mal, pero tranquilo, vaya a Jesús, que Jesús le perdona los pecados. Entonces ese paso me parece importante en la predicación, que a veces no se nos olvida también, ¿no? El arrepentimiento. Sí, eso que está marcando Edward me parece también importante porque ellos dicen que ¿para qué Dios lo envió? ¿Para qué Dios lo exaltó? Y es para dar a Israel arrepentimiento primero y luego perdón de pecados. Entonces, sí, arrepentirse es demasiado importante, es cambiar de camino. Les está diciendo, ustedes están por un camino que no es el correcto. Pero en Jesús hay perdón de pecados. Entonces, sí es importante lo que está marcando Edward de recordarnos que nosotros como iglesia, ¿qué es lo que tenemos que predicar? Lo que estaban marcando ahorita Marta y Joana, venga, que vamos a ganarle la discusión. En serio, yo estuve, Susana me invitó a un estudio bíblico, estaba hablando de una persona, un compañero de ellos, que quieren hacerlo, cambiar de forma de pensar y vamos y le decimos, éramos, ¿a qué nos mandó el Señor? A predicar qué. Y a veces se nos olvida. Entonces, mira, esto es bien importante.
Y entonces, ¿qué dice el versículo 32? Gina, Paola o Vicky o Luisa Fernanda. Versículo 32, por favor. Ay, se quedaron congeladas. Bueno, ¿quién quiere leer el versículo 32? Dale, Joyce. Pero con el micrófono abierto, Joana. Espera. 32, discúlpenme, pero estoy... Nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo, dado por Dios a todos los que le obedecen. Joana, ¿algo que te parece importante aquí? No, pues imagínense, ese súper versículo. Nos, a, a todos los que le obedecen, nos ha sido dado el Espíritu Santo. Entonces, pues el Espíritu Santo, digamos, pues por lo menos yo digo, uy, él mora en mí, o sea, si yo mora en mí, ay, no lo puedo creer. No. Gracias, Joyce. ¿Alguien más quiere agregar algo en este versículo? ¿Alguien le llama la atención algo más aquí? Por ejemplo, una pregunta que no sé, creo que no sobra. ¿Qué es lo que debemos obedecer nosotros para recibir el Espíritu Santo? O para ser Ok. testigos. No sé. Listo, ¿qué es lo que debemos obedecer? ¿Alguien quiere responderle a él? ¿Qué debemos obedecer? Martica dice que no, gracias. No entendí la pregunta porque llegó alguien aquí a mi casa y fui a abrir la puerta. Tranquila, Susanita, sí de explicaciones, Dios mío. O sea, la hija que toda madre quiere tener. Susana, No, es que Edward no está escuché la pregunta. preguntando si Pedro les está diciendo que el Espíritu Santo también es testigo de la resurrección de Jesús, de todas las cosas que le está narrando, y el Espíritu Santo Dios lo ha dado a los que le obedecen. Pues Edward pregunta, ¿qué es lo que tenemos que obedecer? Entonces, ¿alguien quiere responderle a Edward? No sé. Dale, Yojis. Ir y predicar el nombre de Jesús, dar las buenas nuevas, que en él hay salvación, perdón de pecados. No sé, estoy dando una respuesta. Una respuesta random. No, está bien, Yojis. Exactamente lo que lo que estaban predicando los que salieron de la cárcel. Ok. ¿Qué tal si miramos más bien lo que dice Jesús? Porque yo creo que regularmente Jesús casi siempre tiene razón. Y Jesús nunca se equivoca. Y Jesús dijo, ¿qué tal si nos vamos al versículo, al capítulo de libro de Juan, capítulo 20, perdón, 14, versículos 21 al 23, al 24. ¿Quién quiere leer? El micrófono ya, Martica. Listo, dice, Nueva Traducción Viviente del 21. Juan 14. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman, y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Judas, no Judas Iscariote, sino el otro discípulo con el mismo nombre, le dijo, Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga, y mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. Ok, yo le embarré porque no eran esos versículos, era desde el 15.
Ups, del 15 al 17. No se equivoca. Lee, Martica, please, please, Yo sí please. decía, ¿dónde está la cosa? Pero bueno. Bueno. Si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Gracias. Sí, es ahí. Yo creo que está bien. Ed, bien. Ah, no, es que esa versión que estaba leyendo Martica me dio una luz para una duda que tenía que me parecía muy interesante. Pero bueno, eso es un tema ahí del Espíritu Santo, me salta. Pero bueno, lo que vemos ahí en el texto es que los que aman, o sea, es amar al Señor y eso significa guardar sus mandamientos, pero igual creo que la pregunta es, bueno, ¿y cuáles son los mandamientos? ¿Qué es lo que debemos obedecer para recibir el Espíritu Santo? Ok, Pero, pilas porque eso que está diciendo Edward, y como aquí no hay que cumplir un contenido programático, podemos detenernos en estos detalles, porque lo que queremos es aprender a hacer iglesia. Hay algo fundamental. Jesús habló y Jesús dijo muchas cosas. Y el que guarda mis palabras, él no dijo unas sí, otras no. Entonces, la pregunta de Edward es muy importante porque lo que nosotros debemos o lo que nosotros deberíamos aspirar, más que cualquier otra cosa, lo que nosotros deberíamos desear con todo nuestro ser, es el Espíritu Santo. Entonces, Edward está preguntando, entonces, listo, si Dios le ha dado el Espíritu Santo a los que le obedecen, ¿qué es lo que hay que obedecer? Porque yo lo quiero. Venga, yo quiero el Espíritu Santo. Si nosotros nos ponemos a mirar los evangelios, por lo menos Mateo, quienes nos han estado acompañando en los devocionales, en los últimos devocionales, llevamos casi 3 capítulos enteros de pura palabra de Jesús. Ahí nos está diciendo un montón, más que de mandamientos, nos está revelando el reino, nos está mostrando cómo entrar al reino. Ed, ¿ya usted empezó a poner en práctica eso? ¿Ah? Por ejemplo, ¿no? Ya estamos amando al enemigo, ya estamos perdonando, ya estamos teniendo la palabra de Jesús como nuestra roca, ya estamos dejando de orar y de dar limosna y de ayunar para chicanear, para que todo el mundo vea lo piadosos que somos. Fíjense que nada más recordando aquí lo de la limosna, cuando Jesús dijo, cuando des limosna, no hagas tocar trompeta o no te tomes una selfie para subirla a las redes sociales, sino que hazlo en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pues eso me hace recordar a Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan que se ponen a chicanear, vendimos esta heredad y aquí está todo? Y murieron. Murieron y Pedro les dijo, ¿ustedes creen que nos está engañando a nosotros? ¿Ustedes están tratando de engañar a Dios? O sea, ¿quiere guardar los mandamientos de Jesús? No trate de engañar a Dios. Michael está diciendo, el bautismo del Espíritu Santo, poder decirlo así, tiene que cumplir unos requisitos para recibirlos, o si no, no sé. No, Michael, no es cumplir unos requisitos. Es que esa es la cosa, es un regalo, es anhelarlo. Es cuando uno, lo que estaba marcando Edward cuando leímos Juan 14, el que ama, el que me ama guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él. Nosotros estamos haciendo las cosas por amor. Nosotros estamos amando a Jesús. Porque si no lo amamos, ¿como para qué va a venir a vivir en nosotros? ¿Para qué me meto en eso?
Él no va a darle su espíritu a quien no lo ame. Eso supongo yo. Él dijo, el que me ama guardará mis palabras. Y el último mandamiento que dejó fue, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ni siquiera, Michael dice, si no lo amamos, país, ¿ok? Sí, señor, país. Entonces, si nosotros no amamos al prójimo, no amamos a nuestros hermanos, pues no estamos amando a Jesús. Y aquí estamos aprendiendo hasta aquí, hasta lo que hemos visto ahora. ¿La iglesia se está amando o no se está amando? Estamos viendo una iglesia dispuesta a renunciar a lo que tiene y a ponerlo al servicio de los demás. Una iglesia que no se siente dueña, unas personas que no se sienten dueños de nada, sino lo están poniendo todo al servicio de la iglesia, al servicio de los hermanos. Pues aquí yo lo que he visto hasta ahora es que estos personajes están además juntos, unánimes, todo el tiempo, apoyándose, ayudándose. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Entonces sí, es el obedecer. Y el obedecer, y qué bueno que Joana dijo predicar, porque a veces nosotros creemos que, ¡ay, yo predico, listo! Ya, cumplí. Ya le cumplí al Señor. Venga mi Espíritu Santo, lléname. Toma mi Espíritu Santo. Y resulta que no, porque nosotros no amamos. Entonces, tal vez nos falta ese detalle que es pequeñito, 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 pero bien importantito. ¿Qué dice Joana? Pues que, digamos, le dicen a uno que cumpla, dice, perdón, dijo Jesús, que cumplan mis mandamientos. Entonces ahí uno dice, uy, pero estos fariseos cumplían todo como al pie de la letra y entonces, ¿qué les faltó? ¿Qué les faltó? Pregunto, es que estas preguntas son bien importantes. ¿Qué les faltó a ellos? Michael dice hacer las cosas de corazón. Creer en Jesús, que Jesús es Dios. ¿Cómo se manifiesta que nosotros creemos en Jesús? Se manifiesta obedeciéndole. Entonces, obedeciéndole es creer, pero se cree cuando uno lo obedece, entonces... Por las señales. Por las señales, dice Joana Josefina. Gracias, Joana. ¿Cómo demostramos, cómo se ve, cómo se muestra que nosotros estamos creyendo? ¿Qué dice Vicky? Sí, tú, Cuando nosotros enseñamos su palabra, cuando le llevamos a otras personas su palabra, ¿no? Para que lo damos a conocer. Ok, ¿Sí? A través de entonces si yo le doy a conocer, ya con eso estoy lista. ¿Sí, Susi? ¿Te entendí? ¿Me vuelves a decir, por favor? Que si yo lo doy a conocer, si yo predico, ya con eso, listo, salí para pintura. ¿Sí? No, porque primero tengo que creer, ¿no? Primero tengo que creer, ¿sí? Cuando uno cree y pues uno ya empieza a tener una relación con Dios, o sea, a estudiar su palabra, se compromete, es como un compromiso, ¿cierto? Entonces se compromete, está pues pendiente de todo lo que tenga que ver con las cosas del Señor. Y así, entonces, uno también va llevándole a las otras personas la palabra, ¿sí? Para que la palabra siga corriendo, ¿sí? Y pues con el bautizo del Espíritu Santo, que ya, pues, es como correr ríos de agua viva, ya cuando uno conoce al Señor y todo, uno tiene un cambio totalmente diferente a la persona que era antes, ¿no? Porque ya pues el viejo hombre como que es un cambio diferente, entonces ya uno ya
todo lo que uno hace ya lo hace como pensando en las cosas del Señor. O bueno, no sé, esto me pasa a mí. Entonces, ahí digo yo que ahí empieza uno ya a tener un cambio y uno también, pues la gente se está dando cuenta que uno está teniendo ese cambio y entonces ya uno puede también decir, vea, tengo este cambio porque estoy con el Señor Jesús y ven, quieres conocerlo, ven, tal cosa, quieres que tu vida cambie, entonces ahí uno ya lo empieza uno a hacerlo, lo que uno tiene que hacer, de llevar la palabra. Ok, gracias Susana. Michael escribió creer y después de creer, ser testimonio frente a los demás y darlo a conocer. Gracias Michael, que iba a decir Martica, luego Edward. Bueno, esto de la fe yo pienso que es como algo, por la experiencia, ¿no? Es algo que se cree, ¿no? Y el creer es fidelidad, o sea, uno tiene que ser como fiel, esa fe es como esa fidelidad o esa permanencia. Pero esa fidelidad, ¿de dónde viene? De conocerlo. Cuando uno conoce toda la obra del Señor, entonces empieza a tener como esa confianza, porque ya escuchó de su palabra, ya vio el testimonio de los demás, ¿verdad? Y entonces uno empieza a tener confianza en algo que ya conoce, uno no puede confiar ahí de loca. Y luego con esa confianza, ¿qué viene? La relación íntima con el Señor, que yo creo que de ahí es donde tiene que partir la fe, porque a veces creo yo, no sé, en los últimos tiempos he cambiado un poquito como ese chip, puedo estar equivocado, pero es como ya nosotros tenemos es la relación con Dios, o sea, esa unión que hay entre nosotros íntima, que solo lo conoce cada uno con él, pues sí, obviamente hay otras manifestaciones que el resto conoce, pero hay una cosa que es súper de uno que es la relación que realmente se establece con Dios. Entonces, de ahí es como ese creer, viene el amor, viene la obediencia, viene el resto de cosas, y ya uno empieza como, fluye en una cantidad de cosas de llevar el evangelio, porque es que no se puede uno quedar callado, porque es que tiene que hablar, porque sí, como cuando uno con la amiga y conoce el hombre de sus sueños y eso le cuenta y le dice y no sé cuántas, y entonces llama a la otra y llama al otro y a todo el mundo quiere que sepa pues que está enamorada y que le llegó el hombre de sus sueños. Pues a nosotros nos llegó ya el hombre de nuestros sueños y queremos hablar de él. Entonces yo lo tomo es como por ese lado, no sé si como más antes de lo que prediquemos, que no sé qué, bueno, es como más bien una experiencia personal. Ok, gracias por ese apunte, Martica. ¿Qué dice Edward? Nos quedan Eh, 3 minutos. Era algo muy parecido a lo que decía Martica, ¿sí? Por ejemplo, llega un hombre y le pregunta al Señor Jesús que qué debe hacer para tener la vida eterna, y el Señor le responde, pues, ¿qué dice en la ley? Y entonces él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y es que en realidad ese es el mandamiento, es amarlo con todo nuestro ser. Y ya la predicación es una consecuencia, es un fruto de ese amor. Porque es que a veces uno pensaría, "Ay, no, yo predico y ya cumplo con Dios y ya recibo todo". No, es una consecuencia, no es que no se haga, sino que es un resultado del amor, o sea, es un paso después. Entonces, bueno, creo que es algo así. Sí, importante eso, gracias por ese apunte, Ed. Joana, tú abriste el micrófono, ¿querías decir algo? Sí, entonces lo que les faltó a aquellos fariseos y eso fue ese amor. Bueno, y como, no sé, como abrir su corazón porque se lo estaban intentando dar a conocer, pero estaban negados, o sea, no querían sino solamente lo que ellos pensaban, pero, pero bueno, pues ahí estaban como Pedro haciendo lo que nos mandó Jesús. Exacto, Pedro haciendo la tarea. Aunque ellos estuvieran duros, y lo que están marcando Eduardo y Martí que es demasiado importante, uno puede predicar, uno puede llevar a la gente, mostrarle, ahí está Jesús, la gente puede creer, uno puede hacer discípulos para el Señor sin creer, sin amarlo.
sin estar arrodillado ante Él. Eso es asqueroso. Eso es lo peor que puede pasarle a uno. Ojalá por lo menos la gente ni siquiera le hiciera caso al que está así. Pero haciendo todo eso, pensando, tan buena que soy yo, predicando el evangelio a estos pecadores, están perdidos todos. Y yo tan buena, y se salvan todos, todos aman al Señor, todos reconocen que están perdidos, que están fregados, que están en la inmunda, y yo me pierdo. Porque yo creo que el Señor me acepta por mis obras, no por lo que Él hizo, porque el amor implica conocer la obra de Jesús y reconocer, hey, yo soy Forky, basura. El que no ha visto Toy Story 4, perdonen. Pero, no se preocupen, el domingo en una prédica lo voy a contar. Pero es que no puede tener el ego de decir, wow, qué buena soy, qué piadosa, que Dios debería darse con una piedra en los dientes, severa sierva que tiene. Me perdí, porque no es por mis obras, porque yo Qué soy una intelecto bíblico, señora. qué intelecto bíblico tienes. Exacto, me sé todo. Pero resulta que si yo no entiendo que soy una miserable pecador y que servirlo a Él es un honor, es un privilegio, ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias, ni eso. Y Él me está permitiendo ser parte de su cuerpo. Si yo no lo amo por lo que Él hizo, pues saben que perdí el año. Podré hacer discípulos, podré, como dice Pablo, podré dar mi cuerpo para que lo mutilen, lo quemen, lo crucifiquen, le hagan de todo, podré dar todos mis bienes a los pobres, podré hacer todo lo que quiero, pero si no tengo amor, pues no sirvió, se perdió esa platica. ¿Qué dice Shina Paola? O sea, lo que nosotras entendemos es que creer, aparte, o sea, creer en sí es amar lo que Él hizo, el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros, reconocer lo que Él hizo, pero también todos los días reconocer que nosotros somos pecadores, o sea, no creernos que porque estamos aquí, porque estamos escuchando, porque de pronto aprendimos, eso nos hace mejor que los demás, porque muchos podemos estar acá, pero estar siendo igual o, o hasta peor que los que no conocen, ¿cierto? Es lo que yo entiendo que es creer y amar lo que, como la fe, como es primero que todo, o sea, antes que ir y ganar personas o predicar, todo, es reconocer lo que Él hizo por nosotros para poder así amar al prójimo como Él nos amó a nosotros, empezando que es que eso es muy difícil. Pero qué bueno ese aporte que estás haciendo, Pau, porque sí, definitivamente es hacerlo por lo que, amarlo por lo que ya nos amó, por lo que Él hizo. Y eso sí va a tener consecuencias, ese amor. Yo me disculpo porque tenemos el tiempo de oración ahorita, está buena la cosa, el próximo viernes vamos a seguir y vamos a mirar cómo termina desencadenándose esta historia, porque esto sigue. Pero hoy creo que nos confrontamos como iglesia con algo demasiado importante. ¿Queremos al Espíritu Santo? ¿Estamos obedeciendo a Dios? ¿Qué es lo que hay que obedecer? Y si nosotros empezamos a entender esas cositas que a veces damos por sentadas, pues creo que podremos ser mejor iglesia. Yo le voy a pedir el favor a Vickycita que nos haga una oración para despedir la reunión, ¿vale? Hágale, Vicky. Señor Jesús, te damos gracias por esta tarde, por este día que nos has permitido venir hoy, Señor.
te damos gracias porque nos permitiste poder estar acá conectados para escuchar sobre tu palabra, para aprender de ti. Ayúdanos, Padre, también a poder amar tu obra, Padre, a no servir hipócritamente, a no ir a ser discípulos hipócritamente, Padre. A no solo hacerlo por moda o no hacerlo porque de verdad lo queremos hacer. Ayúdanos, Señor Jesús, ayuda a alimentar nuestro espíritu, ayuda a que cada día te anhelemos más, a que cada día tengamos más ganas de ir a buscarte, de ir a estar en tu presencia, Señor. Mira que todos nosotros somos pecadores, te pido que seas tú perdonando también todo lo que hacemos en nuestra vida diaria. Te pido que seas tú ayudándonos a siempre ir por el camino correcto, que si ves que nos vamos a desviar, que estés ahí para corregirnos y decirnos, por ahí no es. Te pido que seas tú protegiéndonos de cualquier cosa que vaya a pasarnos en nuestra vida. Qué pesar, se le cortó el internet. Bueno, les doy gracias a todos por acompañarnos.